España es líder en superficie cultivada de viña. Estamos ante el mayor viñedo del mundo. Viñedo que podemos observar y disfrutar a lo largo de la geografía comarcal. Un cultivo milenario marcado por unas características climáticas de irrigación o suelo. Viñas que ofrecen paisajes deslumbrantes y relajantes que renacieron después de plagas que llegaron a esquilmarlas casi por completo en el siglo XIX. Viña asociada a la vida, al sustento y complemento de familias que las cultivaban sin pretensiones. Economía que desde hace décadas se ha revalorizado. Viñedos centenarios y excepcionales que suponen una riqueza incomparable. Historia, paisaje y economía que se plasma en cada botella que la de Obierzo pone en el mercado, porque ha creído en su valor y en el trabajo de generaciones pasadas. El viñedo no es autóctono, ¿no? Se introdujo probablemente en época romana, aunque no hay muchos testimonios de esa época, pero desde época visigoda sabemos perfectamente que ya había viñedo en el Bierzo. San Valerio habla de la vendimia, ¿no? Y ya desde la Edad Media hasta nuestros días el viñedo ha sido uno de los cultivos más importantes y tanto cualitativa como cuantitativamente. Con José Antonio Balboa nos citamos en un paraje vitícola de su Cacabelos natal. El historiador remarca el protagonismo del viñedo en el paisaje comarcal. Pero el viñedo en el Bierzo ha ocupado aproximadamente entre el 30 y tantos, el 40% del terrazgo, ¿no? Depende de las zonas. En los siglos XVI, XVII, XVIII, la Edad Media, etc., las zonas de Piedemonte, por ejemplo, Salas de los Barrios, incluso Ponferrada, tenían un porcentaje muy alto de viñedo, y hoy es más común en el Bierzo Bajo, es decir, en Cacabelos, Campo Naraya, Villadecanes, etc., ahí se encuentran los porcentajes más elevados de viñedo, superiores al 50% del terrazgo. Por tanto, desde el punto de vista paisajístico, el viñedo ha sido consustancial, ¿no?, con la historia del Bierzo. El Bierzo es viñedo y es de economía. Hay que pensar que durante siglos el viñedo ha sido una fuente fundamental de calorías, ¿no?, en la alimentación. Estaba más enfocado hacia el autoconsumo, pero ya desde el siglo XVI encontramos gremios de cosecheros que, aparte de defender lo suyo con uñas y dientes y que no se introduzca en las villas o en los pueblos el vino de otras villas o de otros pueblos, tiene una tendencia también hacia la exportación y empieza a exportarse fuera. Testimonios quedan de la importancia de contar con viñedos entre las propiedades. Digamos, elementos que permiten conocer eso es cómo los monasterios no bercianos, por ejemplo Sobrado, como Samos y algunos otros monasterios, buscaron siempre, desde la Edad Media, tener propiedades en el Bierzo que eran fundamentalmente viñas. Un paisaje que sufrió una extraordinaria alteración con las distintas plagas que lo asolaron a lo largo del siglo XIX. Y es una destrucción paulatina, es decir, desde los años 50 del siglo XIX, el viñedo se va a ver afectado por tres grandes epidemias. La primera y la más importante es la de Oidium. Tiene más fama la de la filosera, probablemente en el Bierzo, lo mismo que en Galicia, más del 50 o el 60% del viñedo se destruyó como consecuencia del Oidium en los años 50, principios de los 60. Pero después vino el Mildeus y sobre todo vino la filosera en los años 80, 90, hasta el punto de que en el Bierzo tradicionalmente, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, el número de hectáreas que conocemos ronda en torno a las 6.000, 6.500 hectáreas dedicadas a este cultivo. En 1898, que en los dos partidos del Bierzo, Villafranca y Ponferrada, en ese año no quedaban más que en torno a unas 80 hectáreas de viñedo en cada uno de los partidos. Empezaron otra vez a renovarse los viñedos del Bierzo y se renuevan justamente injertando en esos portainjertos las antiguas variedades, el Godello, el
la mencía, etcétera, pero también otras muchas que se adaptan bien. El Bierzo sin viñedo es difícil de entenderlo. El Bierzo es vino. El Bierzo es vino. No hay que más que salir a la calle ahora mismo y andar por los caminos y ver que es todo viñedo. Y en los últimos años yo creo que el viñedo en el Bierzo y nuestra denominación de origen estamos siendo, no por superficie ni por cantidad, pero sí por calidad y por singularidad, una de las denominaciones de origen de referencia en este país. Bierzo ya está en un momento muy dulce para despegar de verdad. También teníamos atrás, de atrás venía todo ese viñedo bien cuidado de muchos viticultores que no han abandonado la actividad y a ellos les debemos estar donde estamos hoy. La DEO Bierzo cuenta con 2.853,54 hectáreas inscritas, la primera en porcentaje de viñedo viejo. Y esos viñedos viejos son los que hoy nos están haciendo que tengamos grandes vinos y la oportunidad de estar en los grandes mercados. La viña antigua, el viñedo viejo, claro, que lo quitamos porque no nos atrevemos a crear tractores aptos para ellos, no encontramos gente para vendimiar, todos son como dificultades para el que tiene que vender luego todavía a un precio raso. Y todos esos vinos en el valle, esos viñedos de la zona de las cabezas de las colinas, esos son los más pobres, esos hay que procurar mantenerlos como sea porque ahí puede surgir de repente una joya de gran vino clásico que no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta de lo que puede haber debajo de nuestros pies. Viñedo viejo de valor incalculable que la denominación y la administración comarcal no quieren perder y que combaten a través del Banco de Tierras. Existe la posibilidad real de que se pierda una gran parte de ese viñedo viejo que da esa especialidad a nuestra uva mencía. Estamos, creo que, frenando el abandono y probablemente tengamos la oportunidad de seguir consiguiendo ese viñedo, pero todavía hay viñedo abandonado. La raza del vino que viene de la viña de Basso, de las grandes densidades típicas del Bierzo, es un vino de una raza superior, de un carácter superior, de una fuerza, una energía muy especial. Que no quede baldío, no solo por la pérdida de producción que eso supone, en el caso del vino sería una pérdida importante, por lo que ya acabo de decir, de garantizar el tema de los viñedos viejos, pero sobre todo porque el paisaje, si no está cuidado, si no está atendido, da esa imagen de pobreza. Aprovechar la historia, actividad, arraigo y tradición está en el origen del proceso de identificación de parcelas y parajes. Todo este tipo de cultivo crea unos lazos especiales y singulares con la tierra. Han formado parte, igual que los técnicos más cualificados, han formado parte del proceso de zonificación que hemos realizado en esta denominación de origen. Tenemos que ir pensando en el nombre del viñedo, utilizarlo como tal, y si quieres el genérico de más volumen, que va a ser siempre un volumen también limitado, que sean ya marcas registradas y propias. Pero defender mucho en los buenos vinos el nombre del paraje histórico, recuperar esa toponimia histórica y venderlo como marca como tal, compartirla. Denominación de origen Bierzo que da pasos buscando la incorporación de zonas que en su día fueron productoras. Pero hasta donde fue y en los sitios que son susceptibles y que son sitios de viñedo se podrá crecer y se podrá plantar y los nuevos jóvenes agricultores pues van a tener la oportunidad de pedir derechos de plantación y que se los den y poder crecer, claro que sí. Que hay muchos productores nuevos, pequeños, pero muchos productores jóvenes con un enfoque muy afinado, un enfoque todos por la excepción, por algo realmente exquisito y bueno, gente que está dispuesta a moverse y a salir a vender el producto en exportación. Bierzo tendrá que pasar con muchas otras zonas que al final nunca puede ser profeta de tu tierra y tienes que utilizar el efecto espejo y triunfar un poco fuera para que luego la ansiedad se produzca en la demanda dentro, ¿no? Tierras trabajadas con paciencia y mimo, origen de grandes caldos, reflejo de una forma de ser. Viñedo que identifica la comarca. Nosotros siempre que hacemos alguna promoción turística, siempre tenemos en cuenta que el Bierzo es una tierra de paisaje, que tiene que ver con la viticultura.
Entonces siempre hay referencias a esas viñas centenarias, pero también incluso a las que se plantan más recientemente, precisamente para vender esa imagen de que somos tierra de vinos. Sector decisivo para la economía comarcal. Muy importante y que es una parte importante en el motor de la economía de nuestra comarca. Motivo más que suficiente, como tú dices, si hay otros sectores en los que baja la actividad, en los que su aportación a la economía comarcal disminuye, tengamos que buscar precisamente en esa promoción, en ese trabajo, en esa recolección cada vez de más uva, para que cada vez haya unos caldos de más calidad, pero también de más cantidad. Tenemos que centrarnos en promocionar aquello que nos puede dar algún tipo de riqueza. País vitícola de riqueza que todos pueden admirar. Las rutas de enoturismo es algo que hay que promocionar y valorar, pues precisamente la Junta de Castilla y León es quien tiene que dotar económicamente. Eso no solo vale decirlo, sino hacerlo. El Bierzo ha creído en sus viñas y su valor, viñedo del que gozamos en la actualidad y seguro que durante un larguísimo futuro.